Muy buenas tardes a todos los que ya se están conectando a esta nueva sesión de Didacticam. Hoy vamos a tener el Foro Internacional sobre Buenas Prácticas Locales frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Es prácticamente uno de los últimos eventos que el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, el INICAM, con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, va a culminar. Buscando siempre compartir experiencias importantes para fortalecer la gestión local. Y en ese sentido, este foro internacional nos va a permitir también conocer experiencias importantes de otros países hermanos, y para eso el INICAM tiene el honor de contar con dos alcaldes que tienen experiencias importantes que narrar, que contar, y que nos van a permitir seguramente pensar en un próximo rediseño de los gobiernos locales, viendo seguramente nuevos roles y nuevos procesos de empoderamiento para una mejor atención de la gestión local a nivel de nuestras circunscripciones. Ya tenemos en la sesión a don Gerardo Espíndola Rojas, que es el alcalde de Arica, ¿no? Hermano país de Chile, que siempre es bienvenido y acogido, y de nuestro hermano país de Colombia, don Jaime Pumarejo Haynes, alcalde de Barranquilla, quien también estará acompañado por Juan Alvarado, el gerente de crisis de la municipalidad. Y para contarnos esas buenas prácticas, entonces vamos a empezar ya con la primera experiencia sobre el tema de esta buena práctica frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Seguramente el alcalde de Arica, don Gerardo Espíndola Rojas, nos va a contar qué ha pasado en Arica, cómo se ha enfrentado la pandemia, cómo hemos tenido la capacidad de repente de reinventarnos y poder afrontar una crisis que impacta a todo el mundo. Así que vamos a tener en primer lugar a don Gerardo Espíndola, y voy a dar cuenta más o menos de alguna pequeña parte de su reseña personal, ¿no? Nuestro alcalde de Arica ha sido uno de los impulsores del periodismo ciudadano, tanto en Chile como en Latinoamérica. Es periodista licenciado en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica del Norte de Chile. Y seguramente liderando a la alcaldía de Arica nos va a contar, como decimos, esta experiencia importante para retroalimentar también las experiencias de otros hermanos que ya se están dando de varias partes del país, de nuestro país y de Latinoamérica. Así que damos la bienvenida a don Gerardo Espíndola Rojas para esta primera exposición. Buenas noches, don Gerardo. Ahí sí. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, gracias Mirko, gracias también a quienes me invitaron a participar de este foro, más que interesante, más que necesario. Voy a ponerme el tiempo porque a veces se me pasa, hablo más de la cuenta, así que para no... Pero, a ver, lo primero, insisto en agradecer, esto es parte de lo que tenemos que hacer permanentemente, y lamentablemente no lo hacemos mucho, así que yo celebro esta invitación, que es poder conversar entre hermanos de América Latina y a enfrentar de manera conjunta una crisis que no solamente afecta a nuestras comunidades, a nuestros países, sino que afecta a la humanidad completa, y como territorios, como continente, tenemos mucho que compartir, que aprender y que enseñarnos mutuamente. Y por eso celebro y agradezco este espacio y esta invitación. Frente a eso, lo primero es contar cómo se ha vivido el tema del COVID en Arica. Y para dar un contexto a quienes no conocen nuestra ciudad y nos están mirando de otras partes, Arica es una ciudad que tiene 220.000 habitantes, estamos en la frontera con Perú, muy, muy cerca de Perú, son 40 minutos y ya estamos en la frontera, estamos en Tacna, que es la ciudad más cercana que existe en Arica. Estamos muy lejos de la capital de Santiago, de Chile, son cerca de 1.600 kilómetros, son como 30 horas viajando en un bus, y a Lima son 18 horas, entonces, y a La Paz son 6 horas en Bolivia. Entonces somos una ciudad que está muy integrada y muy conectada con los otros países cercanos como Bolivia, como Perú, y bastante lejos del centro de Chile.
no lo cuento como una anécdota y no lo cuento tampoco como solamente como una descripción, sino que lo cuento como una realidad de lo que significa vivir en Arica y lo que significa enfrentar finalmente una situación como esta pandemia en medio del escenario que nos corresponde vivir geográficamente. Y quizá uno de los primeros golpes que tuvimos, que fue cerca ya del 18 de marzo, cuando nuestros países de América Latina empezaron a pasar a la fase más crítica, y Chile no fue la excepción, fue el cierre de las fronteras. Y el cierre de las fronteras para Arica fue un golpe fuerte, fue un golpe en la economía, un golpe en el trabajo, un golpe en la entretención, un golpe cultural, un golpe en la afectividad de muchas familias que viven en Tacna o viven en Arica y están separadas simplemente por una frontera, pero por una línea fronteriza, porque la frontera es el territorio mucho más completo. Entonces, y llevamos más de 200 días sin poder ir o sea, con la frontera cerrada, y eso históricamente nunca había ocurrido en nuestra ciudad, y ni siquiera en las épocas más duras de la antigua guerra, sino que ahora ha sido un proceso complejo que nos ha obligado a adaptarnos como ciudad a diferentes procesos y propios también de la enfermedad. Entonces, coloco ese como un elemento más sobre la mesa en una ciudad que está muy lejos del centro de Chile, en un país, como la mayoría de los países de América Latina, muy centralizado, muy concentrado el poder en las capitales. Entonces, entonces hacía compleja este escenario, y con gobiernos comunales como el que yo dirijo como alcalde de Arica, con no tantos recursos, pero con harto ingenio y con harta autonomía también, que es lo bueno que tenemos los municipios, de que nuestros jefes no son los gobiernos ni los presidentes de la República o presidentas de la República, sino que nuestros jefes en la comunidad, nos debemos ante ellos, y eso nos permite también innovar en diferentes procesos. En marzo, nosotros fuimos una de las últimas ciudades de Chile en que llegó el COVID. No, más bien se concentró en la capital, en la zona central, y después llegó a Arica, cerca a finales del mes de marzo. Y nosotros habíamos pedido una serie de medidas bastante extremas, como blindar finalmente la ciudad, o sea, cerrarla, que solamente hubieran accesos bastante restringidos, pero no se nos hizo caso, eso no depende de un gobierno comunal. Pedimos medidas bastante extremas inicialmente para poder mitigar al máximo esta enfermedad, lamentablemente no se pudo. Llegó la enfermedad a Arica, y a las semanas el número de contagiados se disparó de una manera bastante considerable, y el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria a nivel central, decretó una cuarentena para Arica. Estuvimos un mes en cuarentena, y después de eso estuvimos 2-3 meses sin cuarentena, y después estuvimos 3 meses más con cuarentena porque los números estaban por las nubes, el número de contagios, de casos activos, de personas que fallecían lamentablemente en nuestra ciudad. Entonces estábamos en una situación bien compleja. No tuvimos, y no hemos tenido hasta el momento, un colapso en el sistema de salud pública, especialmente porque los hospitales funcionan como una red en Chile. Los hospitales no dependen de las municipalidades, dependen directamente del servicio de salud a nivel nacional, y entonces inmediatamente se empezó a mandar personas que estaban, Arica en su momento, que estaba con menos enfermos, recibía enfermos de otras ciudades de Chile, y cuando Arica estaba a punto de colapsar el hospital, mandaban enfermos menos graves a otras ciudades de Chile para poder mantener el hospital siempre en un ritmo que no colapsara. Eso fue una buena coordinación que ha permitido que el hospital de Arica no colapse, pero lamentablemente con un modelo que se instauró en Chile inicialmente, que se centró mucho en lo hospitalario y poco en lo preventivo. Y la salud de las municipalidades tiene que ver mucho con la atención primaria. Nosotros estamos a cargo de la atención primaria, que es la que se encarga de prevenir. Y lamentablemente no se consideró eso en un principio, y perdimos muchos meses. Recién en el mes de julio se nos dieron las atribuciones, los recursos para poder incidir, y se formó todo un plan que es de trazabilidad, testeo, trazabilidad y aislamiento. Entonces ahí nuestro equipo empezó a hacer una búsqueda activa de casos, a salir a los barrios, a salir a los diferentes sectores, poblaciones, calles, mercados, etcétera, a tomar exámenes a todas las personas, estuvieran sanas, estuvieran con síntomas o sin síntomas. Lo importante era detectar a tiempo y cortar la cadena de contagio. Y de ahí venía la trazabilidad, llamar por teléfono, hacer seguimiento, con qué se había juntado, dónde potencialmente se podía haber contagiado, qué familiar en el trabajo, etcétera, y tomar a esa gente, aislarla y mandarla a residencias sanitarias, que son hoteles que se reciben a las personas que están enfermas, y eso lo administra directamente el ministerio a través de sus secretarías regionales. Y ese ha sido el trabajo de nuestro equipo de salud en el espacio
municipal. Nosotros, si bien no teníamos las atribuciones inicialmente para tomar exámenes de PCR, en Chile se trabaja solamente con el PCR como el examen válido. Los test rápidos no son considerados como exámenes válidos para descartar o no la presencia del COVID. Sí, insistimos bastante para que nuestros centros de salud familiar, que son los centros que están en los barrios, en diferentes sectores de la ciudad, pudieran tomar los exámenes, y logramos, a base de mucha presión, tomar los exámenes a las personas, e incluso saltándonos los protocolos iniciales que eran bastante restrictivos para tomar un examen, que decía solamente estas personas pueden hacer el examen porque presentan estos síntomas. Nosotros ampliamos los síntomas según lo que decía la OMS, y así después el Estado de Chile finalmente se abarcó en eso. Y eso es en materia de salud, pero creo que acá lo importante también es cómo hablamos de ciudad frente al COVID y cómo el municipio se adapta frente a esta pandemia y a esta situación. Nosotros inicialmente, el primer objetivo era cómo mitigamos al máximo los efectos del COVID frente, o los efectos en la ciudad frente a la llegada de esta pandemia. Y identificamos como tres grandes bloques, por decir de algún modo. Entonces teníamos primero los problemas patentes, los que estábamos observando ahí, que teníamos que ir a atacar. Y un principal problema era la aglomeración de gente como el principal riesgo para aumentar los contagios del COVID. Y frente a eso tomamos medidas bien drásticas. Cerramos todo inmediatamente, antes que fuera orden como país, pero cerramos los teatros que están a cargo de la municipalidad, el cine, las bibliotecas, los centros artesanales, cerramos los parques, los gimnasios, piscinas, cerramos todas las playas. En Arica, como hay un buen clima, las playas están abiertas todo el año. Se cerraron los balnearios, la gente no se podía ir a bañar, y todo lo que tenía que ver con espacios de recreación fueron cerrados en la ciudad, y cerramos también la municipalidad. Y dejamos de atender en la municipalidad de manera presencial, y todo lo transformamos de manera remota. Potenciamos los celulares, potenciamos el internet, y algunas atenciones que simplemente las suspendimos mientras nos adaptábamos a este proceso. El tema, por ejemplo, entregaron la licencia de conducir, entregar los permisos de edificación, fuimos poco a poco adaptándonos a los procesos, y hoy día ya estamos con una dinámica mucho más que funciona. Muchos funcionarios están trabajando en teletrabajo en la municipalidad, las atenciones remotas funcionan mucho. Perdimos muchos recursos, además, como municipalidad, por el cierre de los casinos, que también nos generan recursos, menos ingresos a nivel nacional, los permisos de las ferias o los restaurantes, todo eso que dejamos de cobrar nos significó una pérdida grande. Así que tuvimos que reinventarnos, tomamos los celulares que estaban dando vuelta por ahí, empezamos a dar esos números a la gente para que llamara por teléfono, y hicimos toda una reinvención en base a los pocos recursos que teníamos. Y eso fueron acciones que fuimos tomando como municipalidad, pero también teníamos otro desafío. Bueno, eso era para solucionar los problemas que eran los patentes, los que uno observaba inmediatamente. Comprar todos los insumos de seguridad, mascarillas, antiparras, escudos faciales, especialmente para el personal de salud municipal, porque si no funcionaba eso íbamos a cerrar. Para el personal que recoge la basura, el personal del aseo, todos los servicios de primera necesidad teníamos que trabajar de la manera mucho más rápida posible. Y a eso sumamos después como una segunda dimensión, la dimensión de los problemas que son patentes, venían después la dimensión de los problemas latentes, aquellos problemas que no están a la vista, pero que teníamos que hacernos cargo sí o sí. Como por ejemplo, tuvimos reunión con las ferias libres, las ferias que se instalan en los mercadillos libres que se desplazan por diferentes partes de la ciudad, que tenían prohibición de funcionar. Pero en ese momento no tenían prohibición de funcionar, pero habían adultos mayores que trabajan ahí, en una economía bastante precaria, vendiendo y subsistiendo del día a día, pero que lamentablemente iban a dejar de trabajar porque tenían miedo a enfermarse. ¿Qué hacíamos entonces con ellos? Bueno, empezamos a hacer inmediatamente un catastro de todas estas personas, que eran adultos mayores que fueron los primeros golpeados económicamente por la pandemia. Los primeros golpeados económicamente por la pandemia fueron adultos mayores que trabajan en el comercio, sobre todo en un comercio más bien informal y también en un comercio formal. Eso no estaba a la vista, no era un problema patente, era un problema que había que escarbar un poco para poder encontrar y para poder tomar. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, hicimos un catastro, inmediatamente hicimos una gran compra de mercadería y repartimos cajas de alimentos como una ayuda bastante asistencial, pero necesaria y urgente en ese momento para los adultos mayores. Otro problema, por ejemplo, que existía en ese momento, un problema
latente, que no se veía, era qué pasa con los artistas locales, qué pasa con el mundo del arte y el mundo de la cultura, que viven especialmente de espectáculos en casinos, que viven, por ejemplo, de lo que la municipalidad los contrata para eventos, que son artesanos que ya no podían trabajar. Y también hicimos un catastro de los artistas frente a esta situación e inmediatamente empezamos a contratarlos para hacer talleres online, una serie de cosas que fuimos adaptando en el fondo era para poder generar algún tipo de empleo para ellos, de ese modo resolver ese problema de esta economía que se veía bastante golpeada en los trabajadores del arte y la cultura como un elemento importante para nosotros poder abordar. Entonces, esos son como ejemplos que estoy dando solamente de problemas latentes, primero los problemas patentes, los problemas latentes y los problemas potenciales en una tercera dimensión. Y en el mes de marzo, el principal problema, o el problema más grande potencialmente que veíamos que se iba a venir era el hambre. El hambre en Arica. El aumento de la pobreza, el aumento del desempleo y que iba a implicar directamente en la alimentación de las personas. Entonces, nos organizamos como equipo, organizamos a las juntas de vecinos, no sé cómo se llamarán en otras partes de América Latina, pero donde se reúnen los vecinos, están estas sedes vecinales, los reunimos y empezamos, nos conseguimos con empresas, compramos también con recursos de las municipalidades recursos, harina, manteca y todo para hacer pan. Y empezamos a hacer panaderías solidarias con los vecinos. Lo fuimos activando como municipalidad. En Chile en los años 80, cuando era la dictadura y cuando Chile estaba en unos niveles de pobreza bastante grandes, las ollas comunes, ollas comunitarias donde la gente cocina de manera común, eran comunes en Chile y la gente se organizaba en torno a la comida para ir en alimento de otras personas. La comunidad ayudando a la comunidad o el pueblo ayuda al pueblo, como se dice muchas veces acá en nuestro país. Entonces, había que reactivar eso, había que reactivar la vida comunitaria y las ollas comunes, especialmente tomamos el pan como un buen ejemplo. En Chile se consume mucho pan, es como nuestro alimento de base es el pan permanentemente. Y tomamos algunas juntas de vecinos que se ofrecieron, invitamos a profesores que fueran a dar charlas, que fueran a dar talleres para hacer pan, un pan bastante nutritivo, y se repartía especialmente en los adultos mayores o personas que estaban con mucha necesidad. De eso derivamos después a ollas comunes y de manera espontánea, también hay que decirlo, no todo lo hizo la municipalidad, sino que también la gente de manera espontánea se fue organizando y empezaron a hacer diferentes ollas comunitarias para ir en apoyo de los vecinos. Y la municipalidad simplemente actuaba como un facilitador, que es lo que nosotros buscamos permanentemente. O sea, que queremos dejar de lado esa figura de un municipio asistencialista que le soluciona todos los problemas a la gente, como si las personas fueran estúpidas, por decirlo de algún modo, y no tuvieran la capacidad de solucionar sus problemas por otra mirada mucho más integrada, donde las personas de manera autónoma resuelvan sus problemas y el municipio funciona solamente como un facilitador de estas soluciones que aparecen desde la misma comunidad, y las ollas comunes son esto. Las ollas comunes finalmente es un acto de autonomía que se genera en un territorio y la municipalidad facilita, mientras ellos se organizan y van repartiendo. Entonces eso fue un elemento importante para nosotros y que hasta el día de hoy se mantiene y que seguimos trabajando en conjunto con las ollas comunes para poder aportar en ese espacio y especialmente atacar un problema que en marzo lo detectamos y que a los pocos meses ocurrió. La cesantía en Chile ha aumentado de una manera considerable, la pobreza, las atenciones que hacemos nosotros en la municipalidad, especialmente para personas que la están pasando mal, realmente ha sido un golpe profundo, y frente a eso tuvimos que hacer estas acciones que son de carácter asistencial por un lado, pero también promocional, promocionando finalmente nuevas culturas que destruyen también esta inercia de una política bastante añeja, y que harto mal le ha hecho no solamente a Ica y a Chile, sino que a América Latina, con una política populista, una política asistencialista y muy clientelar. En el fondo yo lo doy solamente a las personas que votan por mí o son de mi sector político, del otro no le doy, eso hay que erradicarlo, y por lo menos parte de lo que nosotros hoy día estamos haciendo para erradicar como municipalidad. Eso por un lado con respecto a la alimentación. Por otro lado, empezamos a trabajar también en la sanitización de las calles, espacios públicos. Si bien algunos dicen que no tiene mucho efecto, nosotros vemos un efecto comunicacional importante, porque le recordamos a la gente que estamos en una crisis. Además salíamos con un auto con megáfonos diciendo estamos en estado de catástrofe, vecino cuídese,
apelando un poquito también al miedo, que no sé si es muy efectivo, quizás inicialmente efectivo, pero en en el fondo ninguna herramienta para nosotros era insuficiente y ocupamos todas las estrategias para poder solucionar este problema de la pandemia. Y además, acciones que tenían que ver especialmente con el autocuidado en la comunidad. Empezamos a entregar kits, por ejemplo, hasta el día de hoy estamos entregando una serie de kits con amonio, con termómetros, con alcohol gel, para que la gente también se vaya cuidando en la casa. Al comercio, que ha sido el más golpeado, también estamos haciendo entrega de ello. Y es parte del trabajo que realizamos permanentemente. Pero nos surgió otro problema que también era un problema, que si lo ponemos dentro de estas tres dimensiones, era un problema que más bien era potencial, ¿cierto? Que estaba latente y potencial, que tiene que ver con la salud mental. La salud mental de las personas que ha sido de lo que se ha visto más golpeado, los niños en las escuelas, que ya no van a las escuelas, los adultos mayores que están acostumbrados a una vida bastante activa, un grupo importante, que participan en clubes o en organizaciones, que se reúnen, que conversan, y ya tenían que quedarse encerrados en las casas, que no podían asistir. Se nos empezó a deteriorar la vida de comunidad que tanto nosotros como municipalidad y gestión hemos impulsado, especialmente para temas de seguridad incluso. Para nosotros más importante que un barrio, que la reunión entre vecinos, potenciarla más que tener policía en ese espacio, porque entre todos nos vamos cuidando. Y eso se empezó a deteriorar y teníamos que ir y rebelarnos ante esa inercia a la que íbamos llegando producto del COVID. Y le empezamos a meter harta creatividad y creamos las cuarentrenas. Las cuarentrenas, en vez de cuarentena era cuarentrena, de entrenar, llevamos deporte, actividades deportivas a las poblaciones, a los barrios, a los condominios sociales, y donde habían edificios le decíamos a los vecinos que se asomaran en su balcón, o por la escalera, o en la puerta afuera, y llevábamos a una persona a hacer zumba, a hacer fit folk, y una serie de actividades deportivas con harta música. Tenían que adornar sus balcones, disfrazarse, ponerle harta alegría, y así hacíamos deporte, porque teníamos que hacer deporte también, teníamos que activarle la mente, ¿cierto? El corazón a los barrios, a las poblaciones, a las casas, a las familias. El Día de la Madre, ¿cómo hacíamos el Día de la Madre? ¿Cómo lo celebramos? Llevamos artistas a algunos sectores, y los artistas cantaban, la gente también tenía que competía por sus edificios, por sus departamentos, por sus casas. Conciertos también fuimos llevando en diferentes lugares, no solamente el deporte, sino que la cultura. Los bingos, jugábamos bingo en un pasaje, cada persona tenía que sacar su mesita en la puerta de su casa y jugábamos un bingo. A veces teníamos problemas con la autoridad sanitaria que nos retaba, nos llamaba la atención, pero había que hacer algo porque la gente la estaba pasando muy mal con el encierro, y una cuarentena muy dura nos afectaba. Y así nos fuimos reinventando, haciendo cosas para mantener viva la vida comunitaria, por un lado, con las que ya están organizadas a través de las ollas comunes, de las panaderías comunitarias, y por otro lado con esta activación de acciones como la cuarentena, deporte en tu barrio, deporte en tu balcón, como los conciertos, y por otro lado también la vida de los servicios de la municipalidad, desconcentrarlos de los edificios y llevarlos a los barrios, a las poblaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con las mascotas? Nosotros tenemos una clínica veterinaria que atiende en la municipalidad, y también tenemos una móvil, que es un camión que se mueve y atiende en diferentes sectores, pero esa era insuficiente en este momento. Entonces las sedes vecinales donde se reúnen los vecinos, las juntas de vecinos, se transformaban en un día en un centro veterinario donde íbamos, colocábamos los chips a la mascota, la atendíamos a la mascota en casos de emergencia, y al día siguiente se limpiaba, y era un espacio de atención en materia de salud para tomar los PCR, etcétera. Fuimos trabajando también en esos diferentes espacios. Y después vienen las otras transformaciones que son quizás más profundas, que es cómo transformamos la ciudad, y la ciudad se empieza a adaptar al COVID. Y una de las acciones que hicimos de manera bien independiente, autónoma, nos tiraron las orejas después del Ministerio de Transporte, pero fue bajar la velocidad del tránsito, la velocidad de los vehículos en algunas calles del centro, y fue quitarle espacio a las calles y dárselo a la gente, y ensanchamos las veredas. Y fue una suerte de urbanismo táctico, donde lo único que hicimos fue demarcar, poner unos volardos móviles que se mueven así, para que la gente pueda caminar por veredas más anchas y no por veredas tan angostas como ocurre en Arica, que es un casco bien antiguo con veredas angostas, la gente se cruza, se toca, se puede contagiar.
Bueno, hicimos eso, entonces los espacios peatonales crecieron en Arica. Y eso es un cambio de la ciudad, y si bien después que el Ministerio de Transporte nos llamó la atención, a nivel nacional salió un instructivo de que eso había que hacerlo. Nosotros no habíamos adelantado en el proceso. Y hoy día lo que estamos haciendo es la construcción de ciclovías de emergencia, de manera que son ciclovías que con pintura, también con volardos móviles, mientras se hacen ciclovías mucho más robustas, pero en las principales vías para poder potenciar la bicicleta como un medio de transporte seguro en la época del COVID, entendiendo que el transporte público, donde hay una suerte de hacinamiento momentáneo, 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, como lo que uno se demora en viajar, es un riesgo para la comunidad. Bueno, ocupemos también las bicicletas, que además va de la mano con una política que hemos implementado en la municipalidad, un plan de movilidad urbana, donde promovemos la bicicleta desde todos los espacios, desde bicicletas para personas ciegas, para que puedan ir a pasear a las playas, hasta bicicletas tándem, donde va uno adelante y el otro atrás, y puedan sentir la brisa marina andando en una bicicleta, alguien que es ciego, hasta la electromovilidad, que son bicicletas que son eléctricas, pero con la energía solar que la estamos trabajando. Y todo eso finalmente redundó mucho en lo que está ocurriendo hoy día con el COVID, donde la bicicleta se transforma en un aliado importante para nosotros como ciudad. ¿Qué pasa con las cámaras de vigilancia que tenemos también? Las cámaras de vigilancia se ponen a disposición del COVID. Hoy Chile hoy día está en estado de sitio, entonces está a cargo del ejército, cada región del país está a cargo del ejército, producto de la pandemia y el estado de catástrofe. Entonces invitamos al ejército a que fuera parte también de la vigilancia de las cámaras, y compramos además bocinas que instalamos en cada cámara, y cuando vemos a las personas que están muy juntas en una fila, se le llama con un micrófono y se le dice a la persona de rojo y a la persona de azul que están muy juntas, sepárense, no pueden estar en este espacio, y de este modo vamos buscando e intentando ordenar la ciudad. Y ya como estoy contando, es como una serie de anécdotas, pero en realidad no es tanto una serie de anécdotas, sino que tiene que ver con esta primera lógica inicial que fuimos tomando, de estos problemas que son latentes, patentes, sí, queda así, me queda nada, así que hay problemas latentes, patentes y los potenciales. Lamentablemente no estamos ni en la mitad de una crisis, no sabemos cómo se viene. La incertidumbre es la única certeza que tenemos, es que no sabemos nada cómo se va a venir esta enfermedad, y la única certeza que tenemos es que la solidaridad es lo más importante que tenemos en este momento, y a eso es lo que tenemos que recurrir. Nuestro equipo de aseo, nuestro equipo de áreas verdes, se ha visto resentido porque tenemos personas enfermas, personas en cuarentena, personas que son contactos estrechos, que no pueden ir a trabajar, adultos mayores que ya no pueden ir a trabajar porque son personas de riesgo, así que recurrimos a pedirle el apoyo a la comunidad, y armamos una red de sociooperadores. Por ejemplo, nosotros le pasamos la manguera, le pasamos el agua, y ellos se dedican a regar y a cuidar sus áreas verdes, porque como municipalidad hoy día estamos en una pandemia que no podemos llegar a ese espacio. Nos ayudan a mantener limpio otros lugares, nos ayudan a cuidar ciertos sectores que como municipalidad nos damos, y además en la parte más bien asistencial, ellos se organizan y de manera autónoma generan estas ollas comunes, etc. Y eso ha sido un trabajo bien bonito y un bonito resultado que ha salido de esta crisis. Y por otro lado, el tema de la municipalidad que se adapta para atender de manera desconcentrada, ya no solamente en edificios, sino que en las poblaciones, en los barrios, en los valles, o las campiñas, como le dicen en Perú, ¿cierto? A las zonas de campo. Allá vamos y atendemos, y también potenciando el uso de esto que estamos haciendo ahora, de las redes sociales. Nosotros en el mes de junio compramos muchos celulares, más de 200 celulares, que se los repartimos a los adultos mayores, le enseñamos a los adultos mayores porque no tenían cómo conectarse, no teníamos cómo saber si estaban bien, si es que estaban mal. Entonces compramos celulares que eran especiales para adultos mayores, hicimos llamadas, hicimos una serie de acciones propias para poder trabajar con ellos, y realmente fue un ejercicio bastante bonito, y por lo menos subimos a muchos adultos mayores a este otro espacio de conversación, que es el espacio de conversación que estamos teniendo hoy día, en este momento, a través de las nuevas tecnologías, que muchas veces ellos han quedado abajo, ¿cierto? No son nativos digitales, pero tenemos que aprovechar esta instancia para que se suban a esto. Muchas veces la pobreza llega porque surge porque llegamos tarde a las conversaciones. Bueno, queremos llegar antes de las conversaciones, y esta es la oportunidad para poder hacerlo. Y eso como un resumen de cómo trabajamos como municipalidad de Arica desde marzo, detectando los problemas, y además con objetivos que son bastante líquidos, que se van redefiniendo en cada momento según van pasando diferentes dificultades. Ya no solamente tenemos
un drama sanitario, sino que tenemos un drama económico y tenemos un drama social profundo producto de esta pandemia, y es lo que estamos hoy día trabajando frente a esto. Y si les sirve después, yo puedo entregar los materiales y todas las acciones que hemos estado realizando y las pongo a disposición también para Perú, para Colombia, como experiencia. Eso. Muchísimas gracias, señor alcalde. Realmente hemos podido, a partir de su exposición, conocer y sentir de que Arica se reinventa, como usted dice, y ha sabido aprovechar y enfrentar bien y desarrollar, en todo caso, las oportunidades que la pandemia le ha generado, ¿no? Ya me dio ganas de irme a cuarentrenar, ¿no? Creo que esa frase nos ha impactado mucho. Creo que esas formas ingeniosas, creativas, de poder mantener un estilo de vida que dé a la ciudadanía, a los vecinos, la posibilidad de seguir creciendo con un enfoque de desarrollo humano, nos parece realmente importante que se haya planteado, que se haya implementado en Arica, ¿no? Al igual que usted nos ha mostrado cómo usted ha buscado articularse también con otros niveles de gobierno, pero también ha tenido que tomar decisiones en ciertos momentos para poder afrontar la crisis, ¿no? Saltarse de algunos protocolos, como nos decía, nos parecen cosas interesantes que hay veces que los gestores tenemos que tomar decisión en ciertos momentos y afrontarlos, ¿no? Y nos parece muy valiente de su parte y saber que el tema de las poblaciones en riesgo, como es el adulto mayor también, necesita también en esta pandemia un tratamiento muy creativo, ¿no? Y muy generoso de parte de las municipalidades, y creo que ha quedado clarísimo el trabajo, por ese lado del trabajo con las poblaciones y el enfoque también de maximizar el uso de los espacios públicos en Arica, ¿no? El ampliar, ensanchar las aceras, etcétera, el tema de las ciclovías, en fin. Creo que ha quedado mucho en nuestra mente toda su exposición y le agradecemos realmente. Vamos a seguramente en el siguiente bloque, luego de la exposición de la Alcaldía de Barranquilla, ya tenemos a don Juan Manuel Alvarado en pantalla. Él es gerente de crisis de la Alcaldía de Barranquilla y seguramente nos va a contar qué ha pasado en Barranquilla, ¿no? Cómo se ha afrontado esta crisis sanitaria, ¿no? Cuáles han sido las ideas que se han ido desarrollando y que han permitido que de repente Barranquilla también sea objeto de mirada y conocimiento y de una buena experiencia que puede ser replicada por otros. Así que vamos a darle los minutos del caso, los 30 minutos del caso a don Juan Manuel Alvarado, que me está representando al alcalde de Barranquilla en estos momentos, para luego entrar ya a las preguntas que nuestros participantes ya están haciendo y que nacen a partir de estas brillantes exposiciones. Le damos las buenas noches a don Juan Manuel Alvarado. Buenas noches, Juan Manuel. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, Mirko, muchas gracias por la invitación. Gerardo, muchas gracias por tu exposición. Primero quiero darles el contexto antes de empezar a presentarles qué hemos hecho, dónde queda Barranquilla. Barranquilla queda al norte de Colombia. Nosotros como ente territorial tenemos 1.200.000 habitantes, pero el área conurbada es de 1.200.000 más, es decir, somos una ciudad de 2.400.000 personas, una gran ciudad, o sea, la principal ciudad del Caribe colombiano. Para dar una referencia, en Barranquilla donde juega la selección Colombia, entonces seguramente si ven los partidos de fútbol, aquí es donde viene la selección chilena, ha venido la selección peruana aquí a jugar a Barranquilla, por eso nosotros somos conocidos por ser la casa de la selección Colombia, por un carnaval muy famoso y bueno, recientemente, y podría decir los últimos 12 años, la ciudad sí ha tenido un desarrollo bastante acelerado. Nosotros íbamos a ser sede del principal evento del Banco Interamericano de Desarrollo en este año de pandemia, o sea, en marzo. Íbamos a ser sede de la asamblea anual del BID, pero debido a la pandemia, digamos, a la situación y a los cierres, pues fue pospuesta para el próximo año.
Entonces, bajo ese contexto ocurre o hemos vivido esta pandemia en la ciudad. Nosotros podemos decir que digamos, una ciudad del Caribe con temperaturas cálidas, esa temperatura entre los 38 grados promedio anual, es un clima bastante húmedo y por tanto, digamos, se debe entender también las características con las que vivimos, ¿no? Básicamente, nosotros como ciudad, como ente territorial, hemos tenido un gran aumento de la capacidad institucional, yo puedo decir cualitativa, es decir, formación de la mano de obra, porque venimos de un gobierno de continuidad de 12 años y por supuesto eso ha permitido la formación del capital humano, es decir, tenemos un gran grupo de personas que saben el saber público, básicamente, el saber hacer las cosas desde lo público que siempre requiere pues mucha capacitación adicional. Y así se desarrolló, digamos, esta curva, esta pandemia y esta primera ola, como pueden decir, les voy a contar para tener un contexto de qué sucedió. Nosotros, digamos, también tenemos una ciudad que monitoreamos pues toda la situación diaria, lo que sucede básicamente día a día. Y yo les voy a contar pues cómo fueron los indicadores que tenemos hoy. Entonces, primero como contexto, hoy es una ciudad que ya tiene el 94% de los casos recuperados y realmente podemos decir y ahora lo mostraré, tenemos cerca de 700 casos activos hoy, pero ha sido bastante estable. Tenemos una tasa de letalidad del 3.97%, que ya se ha ido pues ajustando cada vez más, o sea, es decir, ya se ha ido ajustando y reduciéndose cada vez que primero se atiende mucho mejor en los centros de salud, ya se aprendió a atender rápidamente y digamos, ya se maneja mucho mejor, porque cuando comenzó la pandemia en marzo, y también lo dijeron, lo que pasó en Arica eran muchas cosas desconocidas. De hecho, la OMS, yo creo que todos los vivimos, cambiaba mucho de recomendaciones. Comenzamos con que los tapabocas no eran obligatorios, me acuerdo de haber leído esa, y después ya pasamos a tapabocas obligatorios, y así, digamos, ha sido el cambio y también pues lo que hemos aprendido como ciudad. Este es nuestro tablero de control diario, es decir, dónde se están concentrando los casos de COVID. ¿Qué hemos visto nosotros? Primero, ¿cómo fue la dinámica? Primero fue la llegada de los casos que venían principalmente de España, Madrid, Barcelona, jóvenes que venían de estudiar y regresaban a la ciudad. Ahí fue, digamos, la gran parte que llegó el virus. Estados Unidos también fue otra parte donde venían las personas. Y luego el virus, digamos, para entender cómo es Barranquilla, este es el Mar Caribe, en la zona de acá, el Mar Caribe. Este es el río Magdalena, el principal río de Colombia. Este río pues tiene, digamos, aquí en la desembocadura tiene cerca de 700 metros de lado a lado, es decir, es un río grande cuando uno lo ve. Y en nuestra ciudad, primero, digamos, entró por los ciudadanos de ingresos altos, que es la zona donde viven por acá. Luego, digamos, ya con la transmisión se fue, digamos, ya se esparció a toda la ciudad. Y luego, digamos, quedó una población que es donde estamos viviendo ahora, otra vez de ingresos altos, que es la población que queda siendo susceptible. Aquí en Colombia tiene una medición constante, es decir, nosotros tenemos tanto búsqueda de pruebas, pero también nosotros apostamos por el aumento de la capacidad de pruebas. Y es así, digamos, que como miramos nuestras curvas, nosotros llegamos, si se dan cuenta, el pico de nuestra pandemia o el pico del COVID de infectados fue en el mes de junio, entre junio y julio. Llegamos cerca a 11.000 casos activos para luego, digamos, comenzar a descender, y hoy estamos rondando entre los 500 y 700 casos activos. Pero, digamos, ya hemos aprendido a controlarlo, hemos aprendido a convivir con la pandemia, porque mientras no exista vacuna, pues cada vez va a ser más difícil. O sea, es difícil no convivirla, y hemos aprendido también a cómo, digamos, mantener en control o bajo ciertos números estos indicadores de casos activos. Por ejemplo, esta es la curva de fecha de inicio de síntomas, donde es evidente que, digamos, tuvimos un pico y ahí pues hemos continuado abajo de este.
Esta es nuestra curva de fallecidos por causas naturales, digamos, por número de semanas. Ya estamos en la semana 47, nosotros llevamos ya 15 semanas sin exceso de fallecidos, que es para nosotros, digamos, el principal indicador de que las cosas, digamos, que la pandemia ya pasó su peor efecto en la ciudad. Y ya, digamos, nosotros hemos aprendido también a bajar esto de forma rápida. Nosotros, puedo decir, entre la subida y la bajada del pico tomamos 12 semanas. Hay ciudades de Colombia que llevan 24 semanas, 25, es decir, es también, nosotros podemos decir, esto bajarlo fue un gran reto, y que se quede abajo también lo es bajo el contexto también de este tipo de ciudades. Hay que entender que Colombia es un país en desarrollo, pero es un país bastante inequitativo, como digamos gran parte de lo que es Latinoamérica, pero también en esta situación también una ciudad cálida, ¿no? Que es y es caribeña en el sentido que hay una población, digamos, con mucha interacción social en todo el tiempo del día, ¿no? En todo momento, día y noche. Y también tuvimos principalmente el efecto, la línea verde son fallecidos mayores de 60 años, como, digamos, fueron los principales afectados lastimosamente, y cómo, digamos, ya después de un tiempo hemos logrado que continúe, digamos, bajo este promedio, cosa que es importante, o sea, cosa que nosotros vemos importante, porque prácticamente una ciudad latinoamericana pues también hubiera podido seguir siendo un poco más alto o establecerse en una llamada meseta alta, ¿no? Como lo han visto en varias ciudades. También quiero decirles, nosotros somos una ciudad que antes de la pandemia teníamos una alta capacidad de UCI, o sea, nosotros como ciudad, venimos con un sistema de salud en Colombia que sí depende la parte pública, es decir, la población que no trabaja un empleo formal, sí está asegurada, digamos, por medio del Estado, pero también la prestación del servicio se da por hospitales públicos. Nosotros en la ciudad hemos desarrollado un sistema único, que es un sistema público-privado mixto, básicamente, y eso nos ha permitido, digamos, nos permitió expandir rápidamente la capacidad hospitalaria que requería, digamos, la atención o las curvas, el alcalde como tal, con todo el equipo liderando la llegada de ventiladores, digamos que fue, digamos, lo que vimos que era necesario, y nosotros alcanzamos la línea azul. Nosotros teníamos antes de que fuera, o que decidiéramos que estuviera en una pandemia, teníamos 411 UCIs, que era considerablemente alto con respecto al promedio nacional, y yo creo que también latinoamericano, y alcanzamos hoy a tener cerca de 696 camas UCIs en la ciudad activas. También, menos mal, digamos, con esta previsión de aumentar la capacidad, nunca estuvimos, digamos, nunca el camas ocupadas UCI nunca superó digamos, la capacidad, pero lo que sí observamos era, y fue una campaña que les voy a contar ahora más adelante, es que las personas, por la mala información, las infodemias básicamente, por la falta de información certera, pues no llegaban a tiempo al médico. Y ese, digamos, que ahora les quiero contar cómo sucedió. Otro punto que nosotros también hemos apostado como ciudad es el gran número de toma de muestras. Somos la ciudad que más toma muestras por cada 100.000 habitantes en Colombia, mucho más que la capital. Hemos tomado 24.000 pruebas por cada 100.000 habitantes, cuando somos una ciudad de 1.200.000, o sea, estamos ya cerca en 350.000 pruebas PCR, ¿no? Procesadas, porque también hemos aumentado los laboratorios locales, mucho más que, digamos, que las otras principales ciudades del país, como lo es Bogotá, o entes territoriales como Antioquia, que es como el segundo ente territorial más grande del país. Entonces, por eso también nos ha permitido conocer o entender cómo ha sido la evolución de la pandemia para poder tomar decisiones más rápidas. Aquí les muestro, digamos, nosotros estamos tomando en este momento, que la toma de muestras semanales. Por ejemplo, hace 3 semanas se procesaron, porque se pueden tomar más, depende del dinero, pero se procesaron 10.700 pruebas. Pero básicamente estamos, digamos, entre la subida y la bajada, entre 10.000 pruebas semanales, que también hace parte de la búsqueda activa de casos, de saber cómo están o cómo está moviéndose el virus en la ciudad.
Y la positividad, que es de los indicadores más importantes para nosotros, porque es básicamente puede ser una alerta temprana, se ha mantenido estable en las últimas 12 semanas, ¿sí? Por debajo del 10%, que nosotros creemos que, digamos, depende también del número de pruebas, pero para nosotros un número manejable es una positividad por debajo del 8%, es decir, que encontramos casos. Entonces, nosotros hemos visto que todo depende de la ciudad. En el país, por ejemplo, el promedio de positividad es del 23%. Nosotros llevamos ya muchas más semanas por debajo del promedio nacional. Y de hecho, las capitales, como lo estoy viendo, lo pueden ver aquí, las capitales, principales 3 ciudades del país, Barranquilla es la 4ª ciudad más grande de Colombia. Lo que podemos ver es que nosotros estamos por debajo, si bien tuvimos un pico elevado, y lo podemos decir, casi el 45% de los casos fueron positivos en el mes de junio. Nosotros, digamos, ya estamos en el 6.8% si hacemos promedio a 10 días, muy por debajo de lo que está sucediendo en Bogotá, que es la capital, Medellín, que es la 2ª ciudad del país, y Cali, la 3ª. Entonces, ha sido también el reto de nosotros de mantenernos bajo en esa positividad. Les quiero contar qué hicimos rápidamente, pero me parece que da bastantes aprendizajes, por lo menos para nuestro caso. Primero, el orden público, alinearlos. O sea, nosotros desde la gerencia de la gerencia de COVID, básicamente fuimos grandes articuladores de todas las acciones, porque en una ciudad actúan muchos actores, tanto públicos como privados, y pues tenemos que orientarnos a atender una situación que se mostraba compleja. Barranquilla tiene el 21% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Es la 4ª ciudad con menos pobreza en Colombia, pero pues estamos ante un ambiente bastante cálido y bastante caribeño, como lo decíamos, que es culturalmente, digamos, otro tipo de interacciones lo que manejamos. Entonces, fue muy importante la atención del orden público, tanto el ejército como la policía, en los recorridos, y básicamente lo que hacíamos era grandes visitas a los barrios, visitando o básicamente procurando que no hubiera fiestas, no hubiera interacciones en los momentos más difíciles, que fueron mayo, junio y julio, y todavía lo tenemos porque queremos mantenernos, por supuesto, por debajo digamos, de otro aumento de la curva de casos. Nosotros creamos con el equipo una iniciativa que ha sido bastante útil, se llama las patrullas COVID, que son equipos de intervención inmediata que acompañan o básicamente complementan la acción de la policía, porque la policía, pues como si bien su trabajo es el tema de la prevención del crimen, este es un equipo que va, visita, está haciendo recorridos y rondas principalmente para que no haya aglomeraciones, que no haya fiestas en la ciudad, que no haya interacciones que puedan propagar el virus, y ha sido, digamos, un equipo que también acompaña por medio de la pedagogía, y un equipo, digamos, que hace rondas en la ciudad, y ha sido muy útil porque básicamente es tener un equipo en campo que te complemente las alertas que dan los ciudadanos, que me dicen, aquí hay una fiesta, aquí, digamos, hubo un momento, ya no, digamos, porque ya pudimos, pero hubo un momento que a nivel nacional estaban prohibidos jugar fútbol, digamos, en campos de fútbol, en canchas, básicamente no se permitía. Entonces, básicamente teníamos este equipo dedicado, digamos, con una línea de atención para que atendiera esos casos y que la policía pudiera seguir haciendo su trabajo también de prevención básicamente de temas de seguridad. Tenemos los cercos epidemiológicos, que para nosotros también fueron muy útiles, digamos, esos digamos, de los grandes aprendizajes. Y los cercos fue aquello de tomarnos básicamente ciertas zonas con alta propagación del virus y cerrarlas en el buen sentido de poder hacer rondas hasta altas horas de la noche para evitar que la población hiciera fiestas, que tuviera interacciones que no fueran consecuentes con el momento tan difícil que estamos viviendo, principalmente cuando estaba tan alto, digamos, el virus en la ciudad. Había bastante transmisión. Y estos cercos, básicamente nosotros, de ser una ciudad de 1.200.000, tomábamos grandes zonas de ciudad que podían intervenir, digamos, ahí estaba todo el equipo de la alcaldía, toda institucionalidad estaba en campo, ejército, policía y sector gobierno local, estábamos patrullando las calles y también, digamos, atendiendo a la población que lo requería. No solamente era
control, pero también prevención y también apoyo a la ciudadanía, digamos, entrega de tapabocas, entrega de alimentos, acompañamiento e identificación de población que podría estar enferma. Esta, por ejemplo, fue un cerco y serán bastante grandes. Este cerco fue de cerca, estas zonas, estos barrios podríamos tener cerca de 200.000 habitantes. Y, digamos, teníamos equipos dedicados, uno por cada zona, y ese equipo hacía los patrullajes y hacía las verificaciones del caso para poder controlar el virus. Nosotros con esta estrategia logramos reducir la velocidad de transmisión en la localidad donde lo implementamos. Fue bastante útil esta estrategia, pero esto no se podría hacer sin el apoyo de la comunidad. Es decir, sin el apoyo de los líderes comunitarios, esta estrategia no podría ser viable, y de la mano pues trabajamos con ellos, y es de las cosas que más nos enorgullece, digamos, de trabajar, fue que logramos que estos líderes, que son reconocidos en sus barrios, por supuesto, y saben y les creen, porque aquí en Colombia hubo un tema de infodemia bastante fuerte, es decir, mucha mala información con respecto al COVID, que era un invento, pero después que no fueras al médico, y después que si ibas al médico nunca más ibas a ver a tu familia. Y eso lo logramos ir combatiéndolo poco a poco con las personas que la gente confía, que son los líderes comunitarios, y son campañas calle a calle con ellos. Básicamente tuvimos unas campañas bastante amplias. Teníamos una cartilla también para ellos, como una guía de atención para COVID, para líderes comunitarios, que eran las preguntas frecuentes, pero capacitándolos a ellos, que básicamente eran como nuestro brazo también comunitario de poder difundir a aquellas personas que no usan redes sociales, a aquellas personas que no ven televisión con las noticias, pero sí ven el voz a voz del barrio. Entonces fue un trabajo amplio. Digamos, un ejemplo, la cartilla que nosotros teníamos con la entrega de elementos de protección personal. Era todo lo que necesitas saber para combatir el COVID, pero nosotros lo trabajamos desde el líder comunitario. Y lo trabajamos con papel porque, digamos, hay cierta población que no usaba redes sociales, no usaba celular, y habíamos encontrado que el adulto mayor es el que mayor puede estar afectado por este virus, y por supuesto teníamos que llegar a ellos, y tenía que la información llegarla para poder que tuvieran una atención oportuna en el caso que lo requirieran. Hubo intervenciones también de campañas pedagógicas, básicamente, en las calles, pintando murales, grafitis. Mucho trabajo con las tiendas de barrio, que aquí en Colombia, digamos, en Barranquilla son bastante amplias, hay muchas tiendas en los barrios. Tuvimos una estrategia amplia de entregar alimentos, auxilios alimentarios durante las cuarentenas. Aquí las cuarentenas al comienzo en Colombia fueron estipuladas por el gobierno nacional, fueron bastante, digamos, comenzamos en el mes de marzo, pero tuvimos, digamos, marzo, abril, una parte de mayo, y ahí, digamos, hubo también una entrega casa a casa, que eso fue un ejercicio logístico complicado, porque imagínate tú entregar, o sea, a ti te dicen hoy entrega 446.000 auxilios alimentarios casa a casa, te imaginarás pues todo el esfuerzo logístico. Eso era también personas casa a casa en campo, entregando pues todos estos apoyos. Y nosotros, digamos, nos enfocamos, y esto también fue con mucho el uso de la información, nos enfocamos a entregarle pues los alimentos a las zonas que más lo necesitan, es decir, las zonas con mayor pobreza multidimensional, que serán pues estos barrios de estas, digamos, básicamente como que identificamos de menores ingresos. Y tuvimos ahí para estos barrios tuvimos 3 entregas, priorizando, que ahí nos dieron, digamos, los barrios a quien le entregamos casa a casa los alimentos con el equipo, un equipo cerca de 100, 120 personas todos los días en campo, que se iban rotando pues para que el equipo de la alcaldía pudiera descansar, porque es un ejercicio bastante fuerte. Y tuvimos una estrategia que para nosotros fue muy útil y sigue siendo muy útil para continuar bajo el número de fallecidos de mayores de 60 años, que es la población con mayor susceptibilidad o que puede estar mayor afectada. Y fue también casa a casa censar a los adultos mayores, utilizando también bases de datos aquí hay aseguradoras privadas, básicamente son privadas las aseguradoras, se llaman las GPS, y con las GPS fuimos a campo a verificar cómo estaban esos adultos mayores. También tuvimos call center,
un call center dedicado a llamar a la población de mayor riesgo, es decir, las personas que tenían ya diabetes, que tenían hipertensión, que tenían EPOC, que es un tema respiratorio, y eran llamados básicamente a decirle cómo estás, cómo te sientes, estás bien, sí, no, porque queríamos evitar que la población de mayores de 60 años, si esta persona le da el virus y no va a tiempo al médico, pues por supuesto tiene mayor probabilidad de fallecer, y eso es lo que quisimos evitar. Esta fue una campaña, por supuesto, difundida en toda la ciudad, stickers, radio, televisión, que también tenemos una línea de atención, porque estábamos combatiendo una mala información, que la gente no llegaba a tiempo, es decir, no querían que el adulto mayor, el abuelito, como le pueden decir, que veían que si iba al médico o iba allá a la clínica, nunca más lo iban a volver a ver, porque, digamos, la gente, digamos, decía, como no podía tener interacción o visitas, pues les daba miedo, no querían y eso vimos muy común en los casos de adultos mayores, que decían, mira, si esta persona hubiera llegado a tiempo, ¿por qué lo llevaste tan tarde? O sea, llegaban ya con una saturación de oxígeno bastante baja, y eso, digamos, fue para nosotros un tema de comunicación muy fuerte, y todavía lo sigue siendo, que la población mayor de 60 años vaya al médico si se siente mal. O sea, si tú te sientes mal, y ahí estructuramos con las aseguradoras y con el sector privado y público una ruta de atención de urgencias, con ambulancias, con las llamadas de emergencia también, y una atención prioritaria sin importar dónde estuvieras asegurado, para que ese mayor de 60 años pues tuvieran una atención oportuna que le permitía tener un tratamiento a tiempo. También hicimos un inicio de pruebas rápidas como complementario a las pruebas PCR, para identificar pues digamos, cuál era el número de anticuerpos, personas con anticuerpos que había en la ciudad, y también era un trabajo en comunidad para, digamos, un tema de información. Una vez te toman la prueba, pero también te decían cómo usar el tapabocas, la importancia de hacerlo, un tema también informativo de cómo estaba la ciudad en ese momento. Y tuvimos también implementamos un hospital de campaña que afortunadamente no lo tuvimos que usar, de hecho, a gran escala. Y digo afortunadamente porque nosotros preparamos para el escenario más difícil que habíamos visto en otras ciudades. Por supuesto, no queríamos que las personas se quedaran sin atención, y pues lo dispusimos así en tiempo récord. Un hospital de campaña que tenía también su red de oxígeno. Y digamos, el hospital de campaña tenía 600 camas para atender lo que nosotros lo que se requiriera, y si, digamos, había un gran impacto. Lo que vimos fue que con la expansión en las UCI, en las clínicas, pero también con esta, pues tuvimos una reserva para evitar cualquier situación que se pudiera salir de las manos en la ciudad. Es decir, fue muy importante para nosotros la preparación para evitar, digamos, un colapso de la red hospitalaria en la ciudad. Y ahora, pues en la coyuntura económica, nosotros, fue una ciudad que digamos, bajamos rápido, como dije, 12 semanas, en una ciudad como nosotros en Colombia ha sido rápido, y hoy, digamos, como logramos recuperar, digamos, la actividad, y como ya las cuarentenas ya no existen, ya no hay cuarentenas estrictas en Colombia, nosotros, digamos, hemos podido abrir poco a poco sectores económicos, poco a poco, digamos, reactivando la economía, y hoy tenemos el 12% del desempleo. Nosotros somos una ciudad de la ciudad con más baja desempleo en el país, estamos cerca en el 7%. Eso es bastante bajo para Colombia, quizás no para otros países, pero aquí es bastante bajo. Y estamos en el 12%, casi la mitad de lo que es el promedio del país. Y hemos tenido una recuperación del número de ocupados también considerable. Entonces, una ciudad de cerca de 900,000, teníamos antes de la pandemia cerca de 950,000 personas ocupadas, ya vamos en 836,000, pero llegamos a cerca de 700,000 personas ocupadas. Es decir, fue bastante fuerte la caída en el número de empleos, y hemos tenido también poco a poco una mejora en la confianza del consumidor, que así, digamos, para nosotros bastante relevante. Y en el plan de reactivación económica, pues teníamos un gran fondo de préstamos para el sector privado, local, microempresarios y pequeña empresa. Y tenemos un plan de inversiones de 5.2 billones de pesos, que en dólares pueden ser como 1.5 billones de dólares, que es básicamente pues cómo vamos a recuperarnos
o cómo vamos a hacer una recuperación activa de los empleos que se perdieron durante los cierres o durante las cuarentenas. Y bueno, nosotros también tenemos planeado ya para el próximo año ya sí ser la casa de la Asamblea del BID 2021, y estamos pues preparados con todo el equipo pues para evitar unos rebrotes, altos rebrotes, y más bien tener controlado el virus y su transmisión en la ciudad. Entonces, esos son, digamos, los mensajes que dejo de la ciudad de Barranquilla. Muchísimas gracias. Quiero empezar felicitando a nuestros dos grandiosos expositores, a Gerardo Espíndola Rojas, alcalde de Arica, Chile, y asimismo también a Juan Manuel Alvarado, gerente de crisis de Barranquilla. Definitivamente ha sido un panel rico a nivel de experiencias en materia de gobiernos locales. Y definitivamente esto fue el objetivo central cuando en INICAM pensamos en el diseño de este evento y decíamos, ¿cómo empezamos a generar estos espacios de coaprendizaje? Aprendiendo de nuestros hermanos países vecinos como es Colombia, como es Chile, porque definitivamente conversatorios como el que hemos tenido hoy en la tarde permiten enriquecer, alimentar y seguir fortaleciendo todas las políticas públicas que se viene haciendo. En ese sentido, yo quisiera destacar, por ejemplo, el alcalde de Arica cuando nos comentaba cómo ese tipo de políticas innovadoras permite abordar el tema de la pandemia desde otro enfoque. Obviamente sabemos de que han sido momentos críticos para gran parte de la población verse confinado dentro de sus hogares, obviamente pues con esta crisis a nivel del desempleo que se elevaba considerablemente, obviamente con el hecho de que las personas no podían salir y poder trasladarse dentro de sus ciudades, genera un espacio de estrés, cansancio, agotamiento, pero ¿cómo abordamos esto desde los gobiernos locales cambiando, ¿no?, la forma? Y por ejemplo me gustó también esta política de los cuarentrenamientos, creo que es. Yo sé que el alcalde ahí nos va a hacer la precisión de vida, pero obviamente es una política innovadora y eso es lo que necesita la gestión pública. Por otro lado, también en este caso Juan Manuel nos hacía, ¿no?, mención de cómo tener este enfoque territorial, manejar muy bien todo este espacio donde la municipalidad es la jurisdicción de la misma, conocer muy bien a todos los actores quienes están dentro de esta jurisdicción, tanto desde sociedad civil, el sector público, y creo que eso es el objetivo, ¿no?, de que en este caso este ente de gobierno local pueda articularse y pueda justamente conocer también este territorio para que la gestión pueda ser idónea con el objetivo de que obviamente se traduzca en menos cantidad de infectados y obviamente también en menos cantidad de personas que fallezcan producto de la pandemia. Entonces, de forma general, podemos indicar de que la pandemia ha producido múltiples aprendizajes para todos los actores involucrados, nuestras autoridades, también el ciudadano de pie y todos los actores quienes estamos involucrados. Así que bueno, ahora hemos llegado al momento de las preguntas y respuestas. Yo quiero saludar también y felicitar a todas las personas que están conectadas a esta transmisión, a este en vivo. Así que quiero invitarlos para que ahora nos escriban cuáles son las preguntas que quieran hacer a nuestros dos expositores. En tanto, yo ya he venido recogiendo algunas y bueno, vamos a empezar con 3 preguntas. Vamos a hacer la dinámica de una pregunta para el alcalde, otra para Juan Manuel y vamos a ir rotándonos en ese sentido. Como les digo, vamos a tener 3 preguntas y luego de esto ya pasamos al cierre correspondiente. Bueno, a ver, aquí tengo la primera pregunta para el alcalde de Arica y nos dicen, con la experiencia adquirida durante la pandemia, ¿considera que los gobiernos locales deben tener mayores competencias en salud hoy en Chile? Sí, mira, sin duda, sin duda. Hoy día necesitamos más atribuciones, necesitamos más recursos. De hecho, hoy día se está discutiendo el presupuesto a nivel nacional que se distribuye en el país. Hay movilizaciones de los gremios de la salud, incluyendo la atención primaria. Y hoy día lo que se requiere especialmente es cambiar el foco, es poner un foco especialmente en la atención primaria, especialmente que la gente, que la población esté sana. Eso es lo que busca la atención primaria en salud. No sé si será en todas partes igual, pero la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es la que está a cargo de las municipalidades en Chile.
Nosotros no tenemos ninguna intención de hacernos cargo de la secundaria como los hospitales, porque los hospitales trabajan en una red, bien lo explicaba recién, que permitió en el fondo evitar que el hospital de Arica colapse, pero la atención primaria, que son los centros de salud familiar, CESFAM, que se llaman acá, que atienden en los barrios, atienden en las poblaciones, donde se hace todo lo que es el control del niño sano, de adultos mayores, mujeres embarazadas. Y hoy día, en medio de una pandemia, adquirió más fuerza que nunca. Un poco tarde fue detectado en nuestro país, lamentablemente, el aporte de la atención primaria. Entonces, yo espero que para el próximo año tengamos más atribuciones, por ejemplo, en esta materia. Tengamos más atribuciones y tengamos más recursos, porque no basta con que nos den más atribuciones ni más competencias, sino que también se requieren recursos para esto. Entonces, claro, como aprendizaje hoy día de la pandemia, queda más que claro la necesidad de esto, y sobre todo en regiones fronterizas. Nosotros tuvimos una situación bien compleja, tuvimos más de 6.000 personas peruanas varadas en Arica, que querían ingresar a Perú, y Perú con la frontera cerrada no lo podía ingresar, personas durmiendo en las calles, personas que tenían una vida bien en Chile, en general, en Santiago, en diferentes partes, chefs, personas que trabajaban en restaurantes, y que quedaron sin trabajo, y se quisieron devolver a Perú, y la frontera estaba cerrada. 2 meses estuvimos varados acá en Arica. Nosotros hicimos una serie de gestiones para poder apoyar, incluso yo fui a las Naciones, o sea, mandé carta a Naciones Unidas, que especialmente en temas de derechos humanos, denunciando al gobierno de Perú. No es mala onda, sino más bien denunciándolo para que abrieran la frontera de manera solidaria para que las personas peruanas pudieran pasar, porque nos encontrábamos de casos de ciudadanos peruanos que estaban pasando de manera ilegal o clandestina a su propio país. Entonces, y ahí la salud primaria fue clave, especialmente en tomar grupos, concentrarlo, llevarlo a recinto, hacerle todos los exámenes y que se quedaran detenidos ahí, no salieran de ningún lado. Entonces, cuando se abre la frontera, eran personas que sí o sí estaban sanas. Entonces, doy estos ejemplos porque también en la frontera la realidad es distinta. Hoy día no solamente se pueden tomar políticas en salud a nivel nacional, porque cada territorio es distinto, y cada territorio tiene sus particularidades geográficas, económicas, culturales sobre todo, y frente a eso la atención primaria se hace cargo finalmente de la pertinencia cultural al momento de tomar decisiones o implementar políticas propias del territorio en el cual se hace cargo, con el cual convive. Muchísimas gracias, estimado alcalde. Bueno, a ver, vamos con una pregunta para Juan Manuel, y nos dicen, a ver, ¿por qué y para qué debería verse a los gobiernos locales como actores claves en la lucha contra la pandemia? Bueno, ahí yo considero lo siguiente, cada país tiene su ordenamiento territorial, ¿no? La centralización es diferente para sí, en muchos países. Aquí en Colombia nosotros somos un distrito que puede ser, digamos, la categoría más alta, un ente territorial, y tenemos bastantes libertades, puedo decir, o bastantes competencias que tenemos que trabajar. Y en nuestro caso, la salud pública, por ejemplo, depende del distrito como tal. El gobierno nacional nos transfiere los recursos para el aseguramiento de la población de menores ingresos. Y por tanto, somos nosotros los que conocemos el territorio, básicamente, porque les brindamos muchas soluciones: pavimentación de vías, educación superior, educación primaria. Digamos, en nuestro caso, yo te podría decir, como categoría de un municipio, digamos, de categoría especial, como dicen en Colombia, somos un actor importante, un aliado clave para el gobierno nacional, para el cumplimiento de sus metas, mucho más para la atención a la problemática del COVID. Es así, yo te puedo decir que en nuestro caso, el esfuerzo fiscal, por ejemplo, el esfuerzo fiscal que son de ingresos propios fue considerablemente alto. Es decir, auxilios alimentarios sale del presupuesto local. Todo el tema de ventiladores, de adquisición, de búsqueda y gestión fue del gobierno local. También hubo una donación muy importante del gobierno nacional, digamos, fue mitad y mitad, pero fue 50-50. Y muchas otras acciones, digamos, todo el tema que yo les mostré de gestión en las calles, todo fue financiado con el gobierno local y son todas iniciativas propias. Es decir, no es que hay un manual que te dice
el gobierno nacional hace esto, sino básicamente fue una acción liderada por el alcalde de superar esta situación y básicamente en todas las líneas necesarias, económicas, sociales, salud públicas y básicamente también de comunicación. Muchísimas gracias, Juan Manuel. De hecho, que es importante, ¿no?, entender estos procesos de descentralización, como muy bien comentas, no es lo mismo en nuestros tres países, así que siempre tiene sus variaciones. Bueno, a ver, vayamos a la segunda pregunta para el alcalde, y nos dicen, ¿cuál es su evaluación de la estrategia comunicacional desarrollada por el gobierno chileno frente al COVID? ¿Me escuchan o no? Es Ah, que parece que me quedé pegado yo y escuché la mitad de la ahora sí. conversa. A ver, perfecto. Vuelvo a repetir la pregunta y nos dicen, ¿cuál es su evaluación de la estrategia comunicacional desarrollada por el gobierno chileno frente al COVID? ¿Por qué me hacen esas preguntas tan incómodas en este momento? No está bien, pero que yo estoy en la vereda de frente del gobierno, no estoy en la misma vereda que el gobierno que hoy día dirige a nuestro país, pero y he sido bastante crítico en muchas acciones, especialmente comunicacionalmente, quizás fue uno de los mayores errores que hubo en un momento. Cuando se enfrenta a una crisis de esta magnitud, y siendo bastante empático de entender que estamos ante una situación compleja, totalmente desconocida, hay que dar señales de liderazgo bastante potentes. Y en un momento en Chile se generó una división entre los alcaldes y alcaldesas, por un lado, y el gobierno por otro, como si fuéramos enemigos. Y esas son señales que comunicacionalmente hacen bastante mal. Y en el fondo se empezó a desviar la atención de la conversación hacia... Al parecer hay un problema de conexión, de conectividad. Se quedó como si se hubiera Sí, quedado sin voz, sin internet. sí, al parecer es eso. Bueno, en breves momentos esperamos recuperar la señal con el alcalde. En tanto, creo que podríamos ir lanzando otra pregunta mientras se va reconectando, ¿sí? A ver, bueno, Juan Manuel, vamos a plantear otra pregunta, sí, porque al parecer hay problemas con el alcalde. Bueno, a ver, tengo y nos dicen, ¿no? ¿Qué lecciones y aprendizajes deja esta pandemia en materia de descentralización? Bien, digamos, Colombia lleva un largo trecho trabajando descentralización. Nosotros podemos hablar de un proceso amplio, o sea, que ya se ha fortalecido el tema de finanzas públicas. O sea, cuando empezó la descentralización en Colombia, a mediados de los 90, digamos, hubo un reto, diferenciación, municipios que se quebraron, municipios que se excedieron, pero a partir de ahí, yo podría decir que una de las grandes lecciones es la importancia de fortalecer tu recaudo propio, de ingresos propios, que también fortalecen la descentralización. Barranquilla es un ejemplo puedo decir, Barranquilla es la ciudad de Colombia que más recauda impuesto predial, impuesto a industria y comercio, que es lo que hay por per cápita, básicamente. Y, y eso nos permitió y nos ha permitido atender programas, aprender situaciones que con solo el gobierno nacional, con solo la financiación de las transferencias nacionales, no hubiéramos podido hacerlos. Básicamente, yo te puedo decir, las transferencias del orden nacional te permiten cubrir lo básico, pero tú, si tú quieres hacer grandes cambios de ciudad, ya tienes que trabajar con los ingresos propios, ¿no? Que decimos acá, las rentas propias. Y ahí yo creo que es el reto de la centralización, y más en este tema del COVID, ¿no? Si tú quieres atender rápidamente, si tú quieres tener ideas innovadoras, pues necesitas usar tus recursos o gestionarlos, porque si fuera solo nacional, pues ya tienes 1000 y pico de municipios y que son en Colombia, 1100 algo, que digamos que están esperando un direccionamiento y tal. Entonces, ahí para nosotros ha sido clave y digamos, yo creería que Barranquilla es un gran ejemplo
en la descentralización en el país. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, ya hemos logrado reconectarnos con el alcalde, así que ya tenemos presente, así que le cedo el espacio ahora para que pueda responder. Y estábamos hablando acerca de la estrategia comunicacional desarrollada por el gobierno chileno. Tiene la palabra, alcalde. Perdón, no sé qué pasó, parece que estaba siendo muy crítico, que se me cayó. Pero lo que pasa es que Chile además está viviendo un momento bien complejo. Desde el año pasado, desde el 18 de octubre del año pasado, que se generó un estallido social donde se vino toda una revolución que no ha terminado, y más bien la pandemia lo que hizo fue generar una suerte de paréntesis. Entre medio tuvimos un plebiscito histórico, votación histórica en Chile para poder cambiar y empezar a construir una constitución desde cero, con una asamblea constituyente o una convención constituyente. Entonces, igual es una oportunidad hoy día la que tenemos en el país de poder escribir una constitución distinta que nos permita buscar solución a lo que hemos aprendido de esta pandemia, sobre todo a la concentración de algunos servicios. ¿Y por qué doy este ejemplo en relación al tema de la comunicación? Porque ya estábamos con una situación bastante fatigada comunicacionalmente, especialmente desde las confianzas que se generan. Y lo que se necesita cuando se enfrenta a una crisis especialmente es generar confianza. La comunidad necesita confiar en alguien, necesita confiar en una autoridad para poder seguir estos lineamientos. Entonces podríamos tener una campaña comunicacional bonita, profunda, en medios de comunicación tradicionales, alternativos, en redes sociales, pero si ya hay una confianza quebrada desde antes, hace que sea muy complejo en el fondo empezar a cimentar desde ahí hacia arriba. Entonces, sí el gobierno finalmente hace ciertos cambios, un cambio de ministro, con un ministro que ya comunicacionalmente empieza a enfrentar la situación de una manera distinta, y yo no le voy a quitar mérito a ninguno de los dos ministros si son buenos o competentes en materias sanitarias, pero comunicacionalmente es un elemento clave cuando se enfrenta una crisis, y además donde el Ministerio de Salud en Chile, o el Ministerio Sanitario, como se llama en otras partes, salud pública, es quien es el mandante finalmente de esta situación. Entonces, cuando nos encontrábamos con situaciones como las que dije inicialmente, que la atención primaria fue quedando de manera aislada, donde los alcaldes no teníamos acceso a información y se generó mucha desconfianza en la comunidad, hace en el fondo que cualquier estrategia comunicacional no sea exitosa, porque el elemento fundamental con el que tú tienes que trabajar, que es la confianza, está fatigado, está atrizado, y cualquier cosa que tú vas a decir no te van a creer. Entonces, creo que si hay que sacar un aprendizaje muy bueno en esto, es como lo primero que hay que construir es la confianza, y para eso hay que convocar a todos los actores, desde los alcaldes, desde la oposición, los colegios médicos, los colegios profesionales en general, para poder trabajar en conjunto, y eso fue lo que faltó en un principio en Chile, que finalmente pasa la cuenta porque, insisto, la confianza no se logró fortalecer. Perfecto, muchísimas gracias, estimado alcalde. Bueno, a ver, vamos a la última pregunta para ambos expositores. Y Álvaro Ugarte nos pregunta, ¿en qué aspecto, bueno, esta pregunta va dirigida para Juan Manuel, y nos dice, ¿en qué aspecto fue más importante y pertinente la acción desde lo local y qué aspecto la acción desde lo nacional? Un poco diferenciando, ¿no?, el campo de acción. Bueno, ahí yo les puedo decir, desde lo nacional se direccionó las cuarentenas, es decir, los momentos de cierres y aperturas sectoriales. Desde ese lado podemos decir que ellos, digamos, el gobierno nacional sacaba decretos cada 15 días, iba diciendo se extiende la cuarentena. Yo creo que yo vi el caso peruano y era muy similar, es decir, ellos se iban abriendo, cerrando, abriendo. Esa dirección fue, yo creo, también clave en el país, o sea, porque si no hubiéramos tenido esas cuarentenas, no hubiéramos tenido el tiempo para prepararnos y adquirir los ventiladores. O sea, los ventiladores se hubieran requerido, sí o sí, por supuesto, y fue, digamos, la apuesta del gobierno nacional de, una vez ya preparados, pues ya poder trabajar y aprender a manejar, a vivir con la pandemia hasta que haya una vacuna. Y desde lo local fue muy importante el conocimiento del territorio, las dinámicas, es decir, cuando hacíamos los cercos, las intervenciones, sabíamos pues cuáles eran los barrios que mayor afectación podrían tener de un virus respiratorio, ya sea porque teníamos mayor déficit
cualitativo de vivienda, ya sabíamos que debíamos allá llevar los alimentos, sabíamos las formas de transportarse de las personas, la interacción en el comercio, se cerró el mercado público central, digamos, las zonas que veíamos que eran puntos de grandes de interacción se cerraban, es decir, aun cuando hubiera, digamos, ciertas aperturas desde el nivel central, y todas las intervenciones, por ejemplo, la compra de oxímetros, la coordinación con las aseguradoras de salud, que básicamente todos los ciudadanos están asegurados. Aquí en Barranquilla, en la ciudad, hay 3 empresas, digamos, a nivel nacional hay un poco más, pero aquí el gran número son 3, entonces sentarnos con las 3 y decir, como rector, cuál va a ser nuestra estrategia, y nosotros orientamos a la población, digamos, priorizamos la población mayor de 60 años y dedicamos todos nuestros esfuerzos de salud para esta población. Y eso fue una directriz prácticamente local. Entonces, bajo lo que ocurre básicamente en un país, bajo el nivel nacional, tira la directriz, nos da la línea que hay que cumplir, pero lo que hace uno más allá, pues ya depende de las capacidades del municipio, tanto técnicas como económicas. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Juan Manuel. Bueno, a ver, vamos a la última pregunta para el alcalde. Y nos dicen, sabemos de que países europeos están el día de hoy afrontando una segunda ola, lo cual nos lleva a que hay un índice de probabilidad de que en nuestros países también se replique lo mismo. Ante esto, la pregunta es, ¿actualmente estarían preparados para una segunda ola? ¿Qué aspectos usted corregiría dentro de su gestión para poder ser más efectivos en esta lucha contra la pandemia? Sí, esa es la gran preocupación que tenemos nosotros en Arica. Y bueno, estamos haciendo una campaña fuerte. Siempre le tratamos de meter humor a las conversaciones. No queremos retroceder a la cuarentena. Entonces, hay un eslogan que estamos trabajando que se dice retroceder nunca, contagiarse jamás. Como jugando con la película. Y en el fondo, apelando harto al autocuidado, a no relajarnos, a no bajar la guardia, que es lo que ha pasado en gran parte. Adelantándonos al verano, también Arica tiene grandes playas, las playas también están con restricción de acceso, tienen un aforo. La próxima semana recién se van a poder la gente bañar, hoy día pueden ir solamente a tomar sol. Y aprendiendo de lo que ha pasado en Europa, en el fondo hay cosas que son, que yo no podía decir científicamente que van a pasar o que van a ocurrir, pero que podíamos intuir desde la experiencia del territorio. Y yo se lo dije harto a muchas autoridades nacionales que en el sur de Chile, donde hace mucho frío en el invierno y donde llueve mucho, en el sur bajaron todos los casos de contagio. Entonces yo les dije, en el verano van a aumentar porque la gente va a salir. En el norte nunca bajaron porque en el norte hace mucho calor. Entonces, y hoy día tenemos regiones en el sur de Chile que están con los índices muy altos, con cuarentenas, con situaciones muy gravísimas, porque era lo que iba a pasar, no, sin ser científico, pero más o menos intuyendo y escuchando el territorio. Entonces, es difícil hoy día poder hacer acciones para decir, no, la segunda ola no va a llegar en Arica, o asegurar, pero lo que sí podemos hacer es todo un proceso de formación, especialmente de promoción. Por eso que es clave el tema de la salud primaria. Cuando nosotros en los colegios, la salud primaria, nos enseñan hábitos, o la promoción de hábitos que hoy día nos mantienen sanos, cosas tan simples como lavarse las manos, como no comer grasas, como hacer deporte, y una serie de cosas que nos mantienen sanos. Bueno, hoy día el COVID es algo que no se va a ir. Ni con vacuna se va a ir, porque al parecer es como una suerte de influenza, una gripe que va a estar todo el año mutando, y quizás todo el año vamos a tener que volver a poner la vacuna, como la vacuna de la influenza, como la vacuna del H1N1. Entonces, ¿cómo vamos generando hábitos para que esta pandemia se controle? Porque tenemos que seguir viviendo, la economía tiene que seguir funcionando, la ciudad tiene que mantenerse nuevamente, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Entonces, hoy día, el foco de nuestra municipalidad como un aprendizaje, aprendiendo especialmente con todos estos meses hacia atrás, es cómo ponemos el énfasis en la promoción de vida sana frente a esta pandemia. Así como entendemos que el VIH es una pandemia que aún no se acaba, y nosotros no solamente regalamos un preservativo, sino que hacemos clases compramos hasta, no sé, dildos, consoladores, para poder enseñarle a la gente a usar un preservativo en una casa, en una población. ¿Cómo enfrentamos esta pandemia que no se acaba, o que es el VIH y sigue siendo una pandemia, que el VIH nos golpea todavía? Bueno, el COVID va a seguir siendo una pandemia y una enfermedad que tenemos que aprender a vivir, y para eso hay que promocionar hábitos.
y que venga una tercera o una cuarta ola, tenemos que convivir con ellos. Tenemos que aprender no sé si a movernos desde el miedo, más bien a movernos desde la responsabilidad. El miedo paraliza, el miedo no es un elemento que mueve, ¿cierto? De hecho, los budistas dicen que el enemigo del amor no es el odio, sino que es el miedo, porque te paraliza. Bueno, hoy día lo que nos tiene que mover es lo otro, ¿cierto? El amor por la vida y frente a eso, generar hábitos de vida. Por eso que el espacio de la promoción, y especialmente la salud primaria, es clave para poder enfrentar la segunda, la tercera, las cuartas olas que se vengan de esta enfermedad, no solo en Arica, sino que en el continente. Bueno, otra vez muchísimas gracias a ambos expositores, gracias por compartir estas experiencias. De hecho, de que todos nosotros y todos los que han estado conectados a esta transmisión, nos llevamos muchísimos aprendizajes. Bueno, ahora quiero cederles el espacio de 1 minuto a ambos para que puedan hacer palabras de despedida al público. Bueno, a ver, empezamos con Manuel, entonces tienes 1 minuto. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes, en ICAM, a Mirko, Karen, y este espacio de socialización y de compartir experiencias. Y bueno, cualquier cosa a la orden. Yo creo que esto es un gran aprendizaje y Barranquilla, pues nosotros siempre queremos contarlos, pero también aprender de los demás. Así que bueno, para cualquier ocasión que se requiera, pues vamos a hablar de esto y otros temas más. La descentralización nos gusta como tema, así que siempre a la orden cuando salgamos del COVID. Muchísimas gracias, Juan Manuel. De hecho que sí, es un tema que nos apasiona, estamos comprometidos y también obviamente con ese compromiso de servicio hacia todos los ciudadanos. Bueno, estimado alcalde, tiene usted 1 minuto para que pueda hacer el cierre correspondiente. Bueno, agradecerle también, feliz de poder ir en algún momento, de volver a ir a Lima, me encanta, hermosa ciudad, y Barranquilla no lo conozco Medellín, conozco Bogotá, me gustaría conocer Barranquilla, así que tengo pendiente eso. Y solamente, a ver si es que en este minutito que me queda puedo compartir algunas imágenes del Cuarentrena que sentí que le llamó harto la atención, entonces, ¿se logra ver ahí o no? Ah, por supuesto, sí. Sí. La imagen, entonces, ahí está el equipo haciendo deporte y se ve la gente atrás en los balcones, cómo ellos adornan sus casas, cómo se celebra, no salen de sus casas, se mantienen ahí como familia, pero tenemos al equipo abajo haciendo actividades deportivas, entendiendo que la salud mental es un elemento clave que no podemos abandonar. Esta es la celebración del Día de la Madre, en la noche también, en otros condominios sociales, donde llevamos cantantes, y la gente, por ejemplo, no sé esta imagen si la logran ver, pero una familia donde 2 adultos mayores que se quedan detrás del balcón en el primer piso, y la hija afuera, estaban bastante emocionados, felices porque por lo duro que significa finalmente el confinamiento y la separación de la familia. Entonces, y esas son algunas imágenes también de las panaderías solidarias, cómo fuimos trabajando. La buena voluntad es infinita, los recursos del Estado no son infinitos. Y por eso tenemos que recurrir ahí a la comunidad, pues, para poder hacer entrega finalmente de esto, con las ollas. Son algunas imágenes nomás que quería dejarles para bueno, ahí está el ensanchamiento de las aceras, cómo le quitamos un espacio a la calle para que las aceras fueran mucho más anchas, y hoy día tenemos más espacios para los peatones, menos espacios para los autos, con el convencimiento de que las ciudades son de las personas y hay que construir ciudades a escala humana. Primero las personas, después los autos. La sanitización, pero esta imagen es más que nada, quería mostrarle eso de ahí está, Cuarentrena. La Cuarentrena llamó la atención. Así que un abrazo grande y feliz de compartir esta experiencia y también la descentralización como un principal objetivo para esta América Latina bastante centralista. Un abrazo. Otro abrazo para usted. Otra vez, muchísimas gracias. Definitivamente las palabras, las imágenes, ¿no?, reflejan todo lo que usted nos ha comentado, y qué bonitas experiencias que nos llevamos. De hecho, experiencias que tienen que ser replicadas, y desde INICAM es una de nuestras funciones como ente articulador con muchas autoridades. De hecho, que vamos a trasladar todas estas experiencias que usted nos ha podido comentar. Bueno, ahora para dar el cierre correspondiente a este foro internacional, quiero hacer las palabras a Mirko Peraltía para que pueda hacer este cierre.
Muchísimas gracias, otro fuerte abrazo para ustedes. Mirko, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Karen. De verdad, a nombre de nuestro director ejecutivo, el doctor José Tello Alfaro, queremos agradecer a esos líderes de los hermanos países de Chile y de Colombia que están de verdad haciéndonos sentir de que hay esperanza de volver a sentir que la vida, si bien ha cambiado por la pandemia y la normalidad se está instalando, hay posibilidades de hacer una vida que realmente se sienta que hay calidez, que haya humanidad y realmente sentir en las exposiciones de ustedes de que hay toda una estrategia de trabajo bien planificada, mirando y tomando al ciudadano como el centro de la gestión, realmente es algo que nos orgullece. Hay cosas en común, a pesar de las diferencias de los países, a pesar de las diferencias de los territorios, que se basa en esta mirada de poner al ciudadano al centro, ¿no? Y se ha visto tanto en la exposición del señor alcalde de Arica, ¿no? Con este cuarentena que nos ha impactado, que nos quedamos con ese símbolo, esa actividad que es tan sencilla pero tan humana a la vez, ¿no? Y por el lado de la alcaldía de Barranquilla, esa capacidad de mirar la posibilidad de anticiparse, digamos, a la pandemia, ¿no? Cuando vemos el tema de la posibilidad de, por ejemplo, tener un buen equipamiento de camas UCI, que siempre está por encima, ¿no es cierto?, del crecimiento, ¿no? Y nos refleja actividades que reflejan no solamente un planeamiento oportuno, sino una mirada humana de las gestiones, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por esta posibilidad de compartir estas experiencias y seguramente los vamos a estar molestando para hablar de otros temas como la descentralización y la gestión local, que son también temas que nos apasionan. Muchísimas gracias a los hermanos de Colombia, a los hermanos de Chile por esta oportunidad. Y un aplauso a la distancia. Bueno, hasta luego. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Listo. Chao.